Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el cual hemos titulado Lectura, Identidad y Sociedad, Catálogo de Literatura Infantil y Juvenil. Y bueno, lo que pretendemos el doctor Fernando Sánchez Pita y yo, Pedro García, es mostrar un nuevo recurso que hemos creado desde el grupo de investigación que estamos llevando y en el que estamos trabajando actualmente, que se llama Lectunir. En primer lugar, entonces, bueno, en segundo, diríamos mejor, presentamos al grupo, ¿no? ¿Qué es Lectunir? Bueno, pues Lectunir es un grupo de investigación que está basado, centra su esfuerzo o atención en el estudio entre las relaciones entre la identidad y la lectura. Por eso lo llamamos lectura, identidad y transformación. Está creado dentro de la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, una de las cosas que creemos que le hacen más interesante es que es un proyecto interdisciplinar, en el cual se incluyen bueno, pues, tanto diferentes sensibilidades como muy distintos perfiles académicos. Realmente el grupo de investigación está dividido como en tres grandes patas, por decirlo de alguna forma. La primera, que sería la que se enfoca, o sea, o la que observa o analiza esta relación entre lectura e identidad en el terreno educativo. La segunda tiene mucho más que ver ya con las artes y humanidades, porque es la que estudia esas representaciones en las cuales el acto lector actúa, ¿no? Como elemento o como herramienta generadora de identidades. Y ya por último, bueno, una bastante más transversal y quizá más apegada a la comunicación. Puesto lo que se ve es cómo afecta esta lectura de identidad, pero dentro del espacio social, por ejemplo, en plataformas bueno, pues como Instagram o distintas redes sociales. Y bueno, nuestros objetivos, entre ellos, aparte de la investigación individual y esa interrelación entre diferentes disciplinas, era sobre todo también crear un recurso interesante, ¿vale? Que pudiera cumplir la función de realizar esa transferencia de entre lo que se hace en la investigación y lo que la sociedad recibe, ¿no? No al final, como siempre, crear un número ingente de papers que no tienen una repercusión concreta o directa en la sociedad. Por lo tanto, una de las cosas que hemos creado en conjunto es el catálogo de literatura infantil y juvenil, en el cual, bueno, sus objetivos principales son fomentar esa animación a la lectura, generar una buena alfabetización emocional, como ahora veremos, y además, bueno, pues desarrollar el pensamiento crítico. Y bueno, ahora os cuento un poco más mi compañero Fernando sobre este catálogo. Gracias, Pedro. Cuando hablamos del catálogo estamos hablando de un recurso para el fomento de la lectura, y todos los recursos para el fomento de la lectura pues parten de un espacio de diseño, que es donde bueno, nos encontramos hace unos meses pensando en cómo arrancar con este catálogo, y que siempre van a tener ese objetivo último de despertar el interés por la lectura, de fomentar ese hábito lector, esa lectura cotidiana, que sabemos que es la que luego también nos va a ayudar a ese espacio que podemos llamar el del pensamiento crítico. Entonces, uno de los puntos de partida que tenemos para nuestro catálogo es despertar ese interés en el lector y también ofrecer un recurso, esto es muy importante, un recurso al docente. Es decir, que entienda esta selección bibliográfica como un apoyo que luego le pueda llevar a desarrollar actividades como, pues, por ejemplo, aquí mencionamos algunas acciones clásicas de comunidad alrededor de la lectura, como pueda ser el club de lectura. También podríamos pensar en alguna cuestión relacionada con el debate. Estamos tratando un efeméride en el aula y necesitamos un apoyo, una narración para luego llegar hasta un debate. Pues ahí también es donde entraría en acción el catálogo, ofreciendo esa selección bibliográfica y sirviendo de ayuda a quien diseña la actividad. Es importante decir que este catálogo nace inspirándose en herramientas similares, herramientas del ámbito público, herramientas también del ámbito privado, desde el mundo editorial, pero, importante, aquí no tenemos ningún interés en apuntar hacia intereses editoriales, valga la redundancia, o en destacar determinadas figuras emergentes en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Eso es importante también para buscar esa confianza con nuestros destinatarios, pensando más en los docentes, al referirme a esta confianza, entendiendo que no hay más interés
que verdaderamente trabajar esa alfabetización emocional, orientarnos hacia ese pensamiento crítico que ya mencionaba Pedro al inicio, en definitiva despertando ese interés por la lectura. El recurso, esto es algo que marca absolutamente todo lo que hacemos, claro. El recurso es digital, el recurso es ubicuo, es abierto a la colaboración de los miembros del grupo y está en constante actualización. Y esto es muy importante, lo de esta forma de trabajo, porque si antes mencionábamos el tema del mundo editorial, aquí es importante recuperarlo, y es que el mundo editorial es muy activo, se edita mucho hoy en día. Y lo que nos dicen las estadísticas es que se edita mucho, y bueno, esto quizás en cualquier paseo de librería podríamos comprobarlo todos nosotros, se edita mucho. Entonces, esa capacidad de actualización, esa flexibilidad, esa, vamos a decir, agilidad a la hora de cargar nuevos contenidos es clave en nuestro proyecto de catálogo. Y este proyecto de catálogo, entendiendo pues unas categorías, unas entradas, un diseño que ahora veremos, tiene un apoyo, un grandísimo apoyo en YouTube. Pues un canal que hemos creado que, si bien es cierto, esperamos que sea clave en el futuro. Es decir, ahora mismo el canal es un apoyo a lo que estamos haciendo en el catálogo. Se están cargando una serie de vídeos. De hecho, este vídeo está disponible en el canal. Pero, ojo, aquí lo importante es ese apoyo a largo plazo que entendemos que será clave pues, en las enseñanzas, sobre todo enseñanzas de colegio, instituto, pero también en grado y en posgrado. ¿Por qué? Pues porque podemos sumar participaciones, podemos hacer videoreseñas, podemos hacer pequeños bueno, lo que sería es ese descubrir el mundo editorial, ¿no? Que muchas veces vemos en influencers. Bueno, es decir, tratar novedades. Hay múltiples enfoques que podamos llevar al canal de YouTube. Entonces, esta es una de las líneas de futuro más abiertas y quizás todavía que requieren más diseño, es decir, con el camino menos trazado de lo que tenemos por delante en el catálogo. Cuando hablamos del catálogo, estamos hablando de esta imagen de cabecera, esto es lo que nos encontramos cuando llegamos al catálogo. Y aquí es importante decir que necesitábamos una herramienta simple, necesitamos algo sencillo para manejar. Hablábamos de miembros, somos 14 personas las que estamos detrás de este catálogo. Necesitamos algo sencillo, necesitamos algo que estas 14 personas lo entiendan de forma simultánea, es decir, no tener una gran curva de aprendizaje que nos ponga en dificultad para saber manejar la herramienta. Entonces, esto es el gestor de páginas web de Google, que es muy intuitivo y que, ojo, nos ofrece un diseño atractivo, es pues lo que sería siguiendo los estándares web de hoy, y nos permite, pues en un golpe de vista, encontrarnos con una página actual, es decir, actual y que además, gracias a ese soporte que da Google, pues también se va actualizando y, pues pequeños ajustes de código que no hacemos nosotros todavía, pues nos vienen dados. Y con respecto a la cuestión de la herramienta, también muy importante. Sabemos que en el aula, pues la tablet y el teléfono tienen mucho protagonismo. Entonces, si lo vemos en un ordenador, la plataforma se adapta perfectamente, pero si nos vamos a un teléfono, a una pantalla menor, también se va a adaptar. Y aquí volvemos a esa cuestión que decíamos de los docentes, de los colegios, de los institutos, de esta selección bibliográfica que puede resultar de apoyo para lo que yo hago en el aula. Bien, pues ahí es donde consideramos que esta adaptación, esta presentación móvil, pues puede resultar de mucho interés. Y todo lo relacionado con el catálogo tiene una base de condiciones de uso, que aquí Pedro es quien nos lo va a explicar, de cara a su difusión, es decir, a que llegue a muchos más lugares. Claro, lo que hemos intentado también es hacer de esta herramienta no solo, por decirlo así, una herramienta de difusión, sino que también sea una herramienta de investigación. Por lo tanto, lo que hemos hecho además ha sido sacar el ISSN, bueno, pues como catálogo que se está actualizando constantemente,
Y además hemos puesto unas condiciones de uso y de referenciación, porque además cada entrada tiene una autoría diferente. Entonces, bueno, pues creemos que lo lógico si se cita, ¿no? Bueno, pues que sea atender a la persona que lo ha hecho. Bien, y cuando hablamos de ese atender a la persona que lo ha hecho, cuando hablamos de ese llegar a distintos lugares, en realidad estamos hablando de lo que tenemos a la pantalla, que son las entradas, las distintas entradas. Este es un ejemplo de una de las compañeras del grupo en el que podemos identificar una serie de elementos que serían las zonas principales de cada una de las entradas. Tenemos pues, ese texto en el que planteamos una descripción, destacamos los elementos que pueden resultar de interés para quien lo pueda utilizar en el aula. Acompañamos con un título, acompañamos con una cubierta también. Indicamos la autoría de la entrada. Ojo, autoría de la entrada, no quién ha escrito esta obra o quién la ha ilustrado. Esto ya lo tendríamos en el siguiente campo, el de datos de identificación de la obra. Entonces, lo que vemos aquí es una disposición en una gran pantalla, pero como decíamos antes, esto podemos adaptarlo a pantalla móvil y ofrecerlo, pues sería como un componente vertical. Estaríamos hablando en verticalidad, ahora tenemos algo mucho más horizontal, pero esto se adaptaría a cómo lo estemos consultando y, claro, aquí hablamos de una entrada, pero ya manejamos 90 entradas. Esto es algo que nos hace sentir muy felices a todos los miembros del grupo, porque a 90 entradas solo se llega mediante la colaboración. Y estas 90 entradas que están en crecimiento, es decir, estamos en 90, hace un par de meses, ahora no tenemos la cifra concreta, pero pongamos que estábamos en torno a las 70, vamos incrementando el catálogo y ahora mismo lo tenemos organizado en 13 categorías. 13 categorías que, también importante, hablábamos de adaptación, adaptabilidad al entorno, al ecosistema digital, cuando presentábamos el recurso, estas 13 categorías también se pueden adaptar. Si nosotros estamos trabajando sobre emociones, invitamos a consultar el catálogo, que lo dejaremos en el chat del Congreso. Entonces aquí manejamos miedo, manejamos amor, manejamos también diversidad funcional, es decir, bueno, tendríamos muchas categorizaciones, 13 ahora mismo, pero que han sido más, han sido menos en otros momentos y las vamos adaptando al crecimiento del catálogo. Esto también, bueno, pues lo marca, porque según va habiendo más entradas, quizás las categorías pues, requieren de algún modo una recategorización. Lo interesante, perdona Fernando, si me permite matizar algo, es que es tan importante que haya tantas categorías y tantas entradas, porque se nos ha olvidado decir que realmente la semilla o la idea, ¿no?, de la que nace este catálogo es de cuando, o sea, de nuestra profesión, que en muchísimos casos vemos, ¿no?, pues hay que hacer animación a la lectura y didáctica de la literatura en educación infantil. Pues nos encontramos a un montón de docentes que no tienen los recursos, ¿no? Y que lo único que hacen a veces es, bueno, pues por falta de conocimiento, porque no los tienen, es acudir a los típicos cuentos clásicos. Bueno, pues hay un montón, ¿no? Entonces creemos que es un apoyo fundamental, no solo para la sociedad, sino, por ejemplo, para los futuros docentes de educación infantil o incluso para los propios docentes universitarios, porque igualmente hay gente o personas que trabajan en la universidad que están impartiendo esta asignatura, pero que desconocen o les cuesta mucho hacer esta recopilación. Entonces, bueno, pues considero que, o consideramos, ¿no?, que puede ser súper útil. Perdona, Fernando. No, por favor, vamos, por favor. Esa claridad es la que nos permite avanzar. Vale, y bueno, pues acabamos un poco hablando de la perspectiva, ¿no?, y hacia dónde queremos ir. En primer lugar, decir que va a estar continuamente actualizándose y vamos a estar siempre, bueno, pues muy atentos a las novedades editoriales y además, bueno, vamos a ampliar cada vez más el alcance, surgirán incluso nuevas temáticas y bueno, iremos viendo, ¿no? Luego, obviamente,
vamos a trabajar a que haya una mayor diversidad y a reorganizar incluso la información si es que así lo vemos necesario. Entonces, esto hablamos tanto de gestionar el contenido como de adaptarnos a los diferentes cambios. Las categorías, las entradas van surgiendo al tiempo que nosotros o nosotras vamos detectando X necesidades. Por lo tanto, en ningún momento esto tiene que ser algo estático que no se mueva a ningún sitio. Y luego, bueno, también como comentaba y matizaba antes, anteriormente Fernando, le estamos dando cada vez más importancia a ese canal de YouTube y a esas redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que dentro de en ese catálogo participen otros sectores de la sociedad. Entonces, por ejemplo, el canal de YouTube lo hemos abierto con 2 conferencias de 2 expertos sobre cómo gestionar la diversidad funcional a través de la literatura. Bueno, pues maravilloso, ¿no? También queremos introducir bueno, pues, vídeos de docentes que nos hablen de este es el libro que mejor me funciona en clase, ¿por qué? O incluso papás o mamás que nos quieran contar, bueno, pues este es el libro favorito de mi hijo, ¿por qué? Y entonces de esta forma vamos a crear una sinergia social, ¿no? Que una la investigación en el mundo académico con la sociedad a la que sirve. Y entonces, bueno, estamos en ello. Y dicho esto, bueno, pues ha sido un placer presentar el catálogo junto a Fernando y muchísimas gracias por haber asistido. Gracias.